Jóvenes, bienvenidos a nuestro ciclo semestral San Marcos. Quien te habla es el profesor Mirko Díaz y juntos desarrollaremos el día de hoy el curso de filosofía en el tema periodo ontológico, ¿no? Vamos a ver los filósofos Platón y Aristóteles. Veamos el contexto, jóvenes, en el que surge la filosofía de estos pensadores. Si comparamos el periodo anterior, jóvenes, el movimiento sofista surge justamente en el siglo de Pericles, ¿no? En la época de apogeo de Atenas, de mayor desarrollo cultural, ¿no? Es la mejor etapa de esta ciudad, ¿no? Luego viene el pensamiento de Sócrates, y con Sócrates ya empieza lo que llamamos la decadencia ateniense, ¿no? Ahora, esa decadencia, esa crisis de la sociedad de Atenas, jóvenes, se agudiza más en la época de Platón y Aristóteles, ¿no? Llega a un punto donde las diversas pugnas internas, el enfrentamiento entre el sistema democrático y el sistema pues aristocrático, la guerra del Peloponeso, comienza pues a desgastar esta ciudad como es Atenas, y bueno, pues el declive final se da principalmente cuando ya los macedonios conquistan Atenas, ¿no? Quitándole su autonomía política, sometiéndola, volviéndola a una colonia del imperio macedónico, ¿no? Entonces, jóvenes, eso se da ya en la época, pues, de Aristóteles fundamentalmente, ¿no? Y bueno, después de ello, Atenas ya nunca más, pues, va a recuperar su glorioso pasado, ¿no? Listo, jóvenes, entonces vayamos ahora sí a ver cuál es el tema central del periodo ontológico. Cuando hablamos del periodo ontológico, jóvenes, hablamos pues de un periodo donde se estudia la realidad, ¿no? Los filósofos Platón y Aristóteles vuelven a estudiar la naturaleza, y no es que dejen la sociedad como los presocráticos, sino que engloban los dos temas, ¿no? O sea, como que en la época de Platón y Aristóteles se estudia lo que estudiaron los presocráticos y lo que estudió Sócrates, lo que estudiaron los sofistas. Ambos temas se engloban en uno solo. Y el tema más importante de este periodo ontológico justamente es lo que llamamos el ser, ¿no? O la realidad, la esencia de la realidad, lo que son las cosas. ¿Por qué las cosas son lo que son? ¿No? Entonces, la explicación que van a dar Platón y Aristóteles, jóvenes, se dice que es una explicación esencialista de las cosas. ¿Por qué? Porque ellos van a plantear que dentro de cada, ¿no? Dentro de cada cosa, por ejemplo, va a decir Aristóteles, Platón va a decir, por cada cosa que existe hay una esencia, que no está dentro, ¿no? Eso ya lo vamos a desarrollar posteriormente, pero por cada cosa que existe hay una esencia que la puede explicar. Entonces, las esencias son, ¿no? Aquello, pues, que hace posible el surgimiento de todas las cosas. Entonces, donde vamos a ver la discrepancia entre ellos es a la hora de señalar cómo son esas esencias, qué papel juegan y dónde se encuentran. Y ahí vamos a ver, jóvenes, una diversidad de ideas interesantes el día de hoy. Vamos a pasar, jóvenes, entonces, a ver el pensamiento del primer filósofo, ¿no? Platón. Para ello quería compartir con ustedes un video, jóvenes, ¿no? Vamos a ver, dejar aquí esto y vamos a, pues, a poner el video.
Jóvenes, entonces hemos visto pues cómo se modela un objeto con la arcilla llamada barbotina. Entonces, lo interesante de estos jóvenes es que para poder hacer la botella necesitamos de un molde donde, desde donde esta botella pueda ser replicada, ser copiada, ¿no? Entonces, eso es importante comprenderlo, jóvenes, porque el pensamiento de Platón es muy parecido a este proceso artesanal, ¿no? Platón piensa que si existen cosas en este mundo, todas esas cosas han sido hechas a partir de un molde, de un modelo base. A ese modelo base él le va a llamar la idea, ¿no? Esas son las ideas de las cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si hay un ser humano, Platón va a decir que hay un modelo de ser humano, hay la idea de ser humano. Si hay plantas, Platón va a decir que existe la idea de planta, el modelo de planta, el molde, ¿no? Del cual se han hecho las cosas. Y así, por todo. Si existen cosas bellas, debe existir pues la belleza, la idea de belleza, el molde de belleza. Jóvenes, entonces, a partir de ahí, la explicación de la filosofía platónica yo creo que fluye de manera más espontánea. Entonces, vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a ver aquí pues las ideas ya de Platón, ¿no? Ahora, jóvenes, Platón plantea que estos moldes, estos modelos de las cosas, no se encuentran en nuestro mundo, sino que provienen de otro mundo, ¿no? Y entonces él dice que estos moldes son anteriores a las cosas también. Es decir, que las ideas, los modelos de las cosas son antes de las cosas. Entonces, a esta filosofía de Platón se le ha llamado idealismo, por eso idealismo, porque considera que lo real son las ideas, los modelos eternos de las cosas. El ser es la idea, dice ahí, ¿no? ¿Y las cosas qué son? Las cosas son copias o imitaciones de las ideas. Así como ese modelo de botella que hemos visto, pues es una copia de un molde de botella. Igual, las cosas, todo lo que existe son copias o imitaciones de estas ideas. Y estas ideas no se encuentran en este mundo, jóvenes. Estas ideas se encuentran fuera de nuestro mundo, en otro mundo aparte. Por eso la esencia de las cosas está separada, fuera de ellas. Y por eso se habla de filosofía de la trascendencia, ¿no? Una filosofía de la trascendencia, porque el filósofo, para poder conocer la verdad de las cosas, no debe conocer las cosas, dice Platón, sino que debe buscar las ideas, y las ideas están fuera de este mundo. Por eso debe trascender el filósofo nuestro mundo. Listo, jóvenes, entonces vayamos ahora sí a ver otros temas más, ¿no? Tenemos aquí, por ejemplo, el modelo, ¿no? Nuestro mundo sensible, nuestro mundo, se le llama sensible, jóvenes, esto hay que tenerlo en cuenta, muy claro, se le llama mundo sensible o mundo de las cosas, y se le llama sensible porque las cosas se pueden captar con los sentidos. Ese es fundamentalmente el tema. Entonces, ¿qué nos dicen del mundo sensible? Se nos dice lo mismo que decía Heráclito del mundo sensible. Se nos dice que en este mundo sensible las cosas son objetos temporales, porque duran un tiempo, son cambiantes, son individuales, particulares y son imperfectas las cosas. Bueno, las cosas que existen en nuestro mundo sensible, ya dijimos, son copias o imitaciones de los modelos o arquetipos. Y las cosas se captan pues con los sentidos. Ahora, joven, ¿Platón se queda ahí? No, Platón dice no, hay otro mundo que se eleva por encima de este. Entonces Platón habla del mundo inteligible. Jóvenes, nuevamente, ¿por qué lleva el nombre de inteligible? Tendríamos que decir aquí que lleva el nombre de inteligible, ¿no? Que este nombre que recibe se debe, jóvenes, fundamentalmente a que Platón dice que las ideas solo pueden ser captadas con el intelecto, jóvenes. Joven, una traducción moderna podríamos ponerle que son captadas con la razón, podríamos decir, ¿no? La razón nos permite captar las ideas. El intelecto, la razón son sinónimos. En ese sentido, jóvenes, el nombre de mundo inteligible y mundo sensible deriva de estos dos datos que te acabo de señalar. Ahora, ¿cómo son las cosas en el mundo de las ideas, en el mundo inteligible? Son objetos eternos las ideas, son inmutables, son universales y son perfectas, joven. Aparte de eso, jóvenes, ¿qué relación existe entre el mundo sensible y el mundo inteligible? Jóvenes, la relación que existe entre un objeto y su original y la copia, ¿no? Entonces, las copias participan o imitan al original, ¿sí o no? Eso es lo que hay, esa es la relación que existe entre el mundo sensible y las cosas. Ahora, pero ¿cuál es la verdad? ¿Cuál es la realidad? Y ahí es donde, jóvenes, Platón va a ser muy cruel, porque Platón va a decir, la verdadera realidad son las ideas y no este mundo sensible en el que vivimos. Nuestro mundo sensible solo es la copia del mundo ideal. Por eso la verdadera realidad consiste en el mundo de las ideas.
Jóvenes, y entonces Platón pues va a sacar, ¿no? Va a hacer que la filosofía gire en torno de un mundo que está fuera de este mundo, ¿no? Entonces, es ahí donde muchos críticos van a plantear ciertas ideas, ¿no? Vamos a continuar, jóvenes, la explicación. Platón nos dice, ¿no? Acá tenemos un texto de Jesús Mosterín, un gran divulgador de la filosofía, un gran filósofo también, jóvenes, ya fallecido. Platón habla generalmente de las formas. Joder, Mosterín traduce ideas, ¿no? Este concepto formas. Las ideas, lo que nosotros llamamos ideas de Platón, él le llama las formas, ¿ya? Entonces ahí no te hagas problemas. Son sinónimos, son formas de hablar. Entonces, Platón habla de las ideas, podemos leer acá, de un modo más o menos metafórico. ¿Qué nos dice Platón de las ideas? Nos dice que no existen en este mundo, sino en un mundo especial y realísimo, ¿no? En el mundo de las formas. También se nos dice que las ideas son eternas, son intemporales, están más allá del tiempo, son únicas, jóvenes, porque no es que haya pues varias ideas de caballo, solo hay una idea de caballo, una idea de persona, una idea de cada cosa, jóvenes. Y bueno, pues las formas no se componen de partes, son simples, ¿no? Y las formas son inalterables, pues no cambian, jóvenes, permanecen idénticas a sí mismas. Por cada cosa que existe en este mundo debe existir una forma, jóvenes. Es lo que también va a decir Platón, ¿no? Hoy tenemos, jóvenes, las principales ideas de este texto. Vamos a pasar a la siguiente parte. Joven, entonces ya estamos comprendiendo qué relación hay entre las cosas y las ideas, ¿no? La relación es que una fundamenta a la otra, ¿no? Entonces, lo que Platón diría es que las cosas no existen si no tienen una idea o un modelo al partir del cual se realiza. En realidad, jóvenes, la idea de Platón no es falsa, es algo real, ¿no? Jóvenes, nosotros podríamos explicarla en el sentido biológico sencillo. Un caballo es caballo porque tiene un código genético de caballo. Esto es un pez porque tiene ese código genético y el insecto también. Entonces, jóvenes, las cosas son por su código genético. Solo que nosotros sabíamos biología, sabíamos genética y todo este rollo, pero Platón no, pues. Y Platón entonces decía, debe haber una estructura, una esencia de las cosas que les haga ser lo que son, ¿no? Y por eso a este principio que les da su esencia a las cosas le llamó la idea, el eidos en griego, ¿no? Que se traduce como forma, como idea, como modelo, como arquetipo. Hay varias formas. Entonces, el mundo inteligible, el mundo de las ideas es el mundo, jóvenes, que fundamenta el mundo de las cosas, ¿no? ¿No? Tenemos una imagen, jóvenes, que hace referencia a la idea de animal que influye en estos seres, ¿no? Ahora, Platón, jóvenes, también, pues, tenemos acá otro texto del filósofo Crombie, ¿no? Él dice, ¿no? Los universales son en cierto sentido independientes de los particulares. Bueno, aquí hay otra manera de llamarle a las ideas, ¿no? De Platón. Algunos filósofos le llaman las ideas, como nosotros, lo simplificamos, joven, con ese nombre para no complicarte, pero los estudiosos le dan otros nombres, pues, ¿no? Los estudiosos dicen los universales. Y los particulares son las cosas, ¿no? Entonces, eso es otra manera de llamarle a la teoría de las ideas. Entonces dice, universales como la belleza son en cierto sentido totalmente reales, mientras que particulares como por ejemplo los objetos bellos son en cierto sentido menos reales que los universales que ellos reflejan o de los que forman parte. Y mira, acá, esta parte de acá es importante. Platón separó las formas del mundo de los objetos sensibles. O sea, Platón decía, el mundo de las cosas está ahí y el mundo de las ideas está separado de él, no están dentro las esencias, ¿no? Como Aristóteles nos dice, queriendo decir con ello, creo que los consideraba objetos sustanciales independientes. Lejos de ser ficciones a la hora de exponer, las formas eran originales de los cuales las naturalezas de los objetos físicos no eran sino imágenes o reflejos, o imitaciones o copias, como yo decía anteriormente. En la explicación, joven, entonces el texto es claro, ya tú lo puedes revisar con calma en tu PPT, tu PDF que se te entrega, joven. Pasemos a la siguiente parte de la clase, ¿no? Entonces, jóvenes, ya estamos viendo pues que para Platón la teoría más importante de él es la teoría de las ideas, que explica que las cosas pues son imitaciones, ¿no? Son copias de las ideas. Ahora, ¿cómo se produce el proceso del conocimiento en Platón? También es interesante, jóvenes. Platón plantea pues que el alma, dice él, nuestra alma, y eso ya trae una antropología, preexiste en el mundo de las ideas, que la verdadera sede del alma
es el mundo de las ideas y que nuestras almas, joven, todas nuestras almas han preexistido en ese mundo. Eso es lo que dice, ¿no? Ahora, profe, entonces, ¿cómo que mi alma? No entiendo esa parte, ¿no? ¿Cómo que mi alma preexiste en el mundo de las ideas? Te explico, joven. Platón dice, nuestra alma preexiste en el mundo de las ideas. El mundo de las ideas es nuestra verdadera patria. Y ahí nuestra alma conoce todas las ideas de todas las cosas. Pero ¿qué sucede? Cuando tú naces, joven, naces porque, pues, obviamente acá tus padres se reproducen, tu madre queda embarazada, surge un cuerpo, y el alma, jóvenes, necesita, pues, el cuerpo necesita un alma. Y por eso cada vez que nace una persona, jóvenes, un alma baja del mundo de las ideas y pues queda prisionera en un cuerpo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de un alma encarcelada. Ahora, jóvenes, ¿qué le pasa al alma al entrar en contacto con el cuerpo? El alma, al entrar en contacto con el cuerpo, jóvenes, pasa por un proceso de olvido. Se olvida de las ideas, de todo lo que ha visto, ha contemplado anteriormente. Entonces, eso es importante que te des cuenta. Entonces, como el alma ha olvidado, jóvenes, tú estás en este mundo y crees que este es tu mundo. Tú naces, eres un bebé, te vas desarrollando y tú vives en este mundo como si este mundo fuera tu mundo. Pero dice Platón, no es así. No es así. Este mundo sensible es una cárcel, es una prisión para todos los seres humanos. Pero es una prisión del alma, fundamentalmente, jóvenes. Y entonces Platón, joven, aquí elabora una teoría interesante. Él dice que conocer, cuando conocemos, en realidad, ¿no? A veces nosotros creemos estar aprendiendo las cosas sensibles, ¿no? Por ejemplo, acá ya tenemos el alma dentro del cuerpo y el ser humano está conociendo este árbol sensible, capta la cosa individual por los sentidos, ¿no? Pero joven, lo que dice Platón es que el conocimiento no se produce a partir de este sensible, de este particular, de este árbol que estamos aquí viendo, sino que lo que hace captar esta cosa sensible, este árbol, es que te hace recordar la idea del árbol, el modelo original. Viendo la copia, recuerdas el original y el original es el que aparece en tu alma, como un recuerdo, joven, de esto, ¿no? Joven, es como cuando tú ves una foto de alguien que quieres mucho y la foto te hace recordar a la persona. Igual dice pues aquí Platón, ¿no? Cuando tú ves un objeto copiado, un objeto sensible, lo que tú recuerdas es el modelo original, ¿no? Y entonces ese es el conocimiento es reminiscencia. Aparte de eso, jóvenes, la reminiscencia también duraba a través de las vidas, dice Platón, ¿no? Lo que sucede, jóvenes, es que el alma, pues, es eterna, el alma es inmortal, entonces el alma no muere, el cuerpo muere, y cuando el cuerpo muere, el alma vuelve, dice Platón, al mundo de las ideas, y vuelve a renacer otra vez, vuelve, jóvenes, a transmigrar en otro cuerpo. Y por eso mucho de lo que conocemos, generalmente el acto de conocer, jóvenes, dice Platón, en realidad es un acto de recordar, un acto de reminiscencia. Mira cómo queda esta idea, ¿no? Interesante el pensamiento platónico. Para ir terminando ya, muchachos, Platón pues va a adoptar la división que hubo en la época de los sofistas. ¿Qué decían los sofistas? Los sofistas, no sé si te acuerdas, Protágoras defendía pues, Protágoras, vamos a poner acá, Protágoras, defendía pues que todo es relativo, ¿no? Todo es relativo. Jóvenes, recordemos también a Heráclito, ¿no? Heráclito decía todo cambia. Jóvenes, y entonces Platón acepta esas ideas de estos dos pensadores. Pero Platón dice, el mundo que cambia es el mundo sensible. El mundo donde todo es relativo es cuando vemos las cosas sensibles. Por eso, cuando captamos este mundo sensible, donde todo cambia, donde todo es relativo, lo único que podemos adquirir es una doxa, dice, una opinión de las cosas. Pero Sócrates nos enseñó, dice, a buscar las definiciones. Oye, Sócrates busca, vamos a poner acá, Sócrates busca definiciones. Y jóvenes, y esas definiciones solo se pueden encontrar en las esencias, ¿no? Entonces, busca definiciones en las esencias, ¿no? Y tenemos también aquí, muchachos, el tema de Parménides, ¿no? Parménides decía, jóvenes, que el verdadero ser no cambia, ¿no? El verdadero ser es inmutable, no cambia, vamos a ponerle. Jóvenes, y entonces, tomando estas ideas, también Platón, tomándolas en cuenta, dice, bueno, Sócrates buscaba las esencias, Parménides decía que las verdaderas cosas, los verdaderos ser no cambian, entonces
Platón dice, eso es lo que yo entiendo por mundo de las ideas, ¿no? El mundo de las ideas es la verdadera realidad, la realidad donde las cosas son permanentes. Y por lo tanto, si queremos lograr ciencia, si queremos lograr la ciencia de las cosas, el filósofo debe mirar hacia el mundo inteligible, hacia el mundo de las ideas. Por eso hablábamos de filosofía de la trascendencia, jóvenes. Es decir, como filósofos debemos dejar este mundo sensible, no sé de qué manera eso también es metafórico, y jóvenes, concentrarnos principalmente en captar las ideas a través de la razón, a través de la actividad del alma, dice, ¿no? Y solo de esa manera, jóvenes, podemos lograr la ciencia, la epísteme, que es lo que buscaba Platón, ¿no? Listo, muchachos, vamos a borrar acá estos datos. Y bueno, jóvenes, vamos avanzando, ¿no? Ya en la explicación. Todos estos planteamientos de Platón, jóvenes, se resumen en un mito, en una alegoría que él narra, que se ha vuelto famosa con el paso de los tiempos, joven. Platón dice lo siguiente, ¿no? A ver, vamos acá a explicar esta imagen, ¿no? Platón nos dice, ver, que nuestra vida, la vida que estamos viviendo ahorita, jóvenes, es parecida a la de estos prisioneros, ¿no? Joven, es interesante el mito de la caverna porque Platón habla pues de prisioneros que viven encerrados dentro de una caverna y que han nacido ahí. Y como viven ahí, joven, piensan que la caverna es todo el mundo, que la caverna es la realidad, la única realidad posible. Ahora, ¿qué les sucede en esa caverna, jóvenes? Hay otros hombres que son conscientes de estar en una caverna y que transportan ciertas imágenes de las cosas, ¿no? Jóvenes, recuerda, estas no son cosas reales, estas son imágenes. Ahora son réplicas de las cosas, y esas réplicas, dices, a través de un fuego que existe y un tabique que los separa, jóvenes, aparecen en las sombras de las cosas, ¿no? Entonces los prisioneros lo único que ven son las sombras, joven, como aparece ahí, ¿no? Y entonces los prisioneros creen que esas sombras son la verdad, la realidad, y viven en su vida, jóvenes, en una prisión. Son prisioneros que no son conscientes de su prisión. Creen vivir en un mundo libre y creen ver las cosas verdaderas, jóvenes. Y entonces Platón nos dice, así somos nosotros cuando pensamos que solo el mundo sensible es el único mundo. Somos como esos prisioneros, inconscientes de ser prisioneros. Esos prisioneros no saben que son prisioneros. Pero ¿qué pasaría, jóvenes, si liberáramos a uno? Dice Platón. ¿Qué pasaría si liberamos a un prisionero y lo dejamos escapar, lo dejamos salir de la caverna y lo dejamos ver el mundo y ver las cosas realmente, ¿no? Ver los árboles, ver el sol, que para Platón, jóvenes, era el símbolo de la máxima liberación ya, ¿no? Si uno de estos prisioneros lograra escapar de la caverna, salir a la luz y ver la verdadera realidad, se compadecería de esos prisioneros que están ahí y les quisiera mostrar la verdadera realidad, dice él. Jóvenes, ¿por qué? Porque obviamente pues hay un mundo verdadero que está fuera de esa caverna. Un filósofo joven regresa, dice, por eso a liberarlos. Pero ¿qué pasa al filósofo que regresa a liberarlos, jóvenes? Los prisioneros lo matan, no quieren ver la realidad, dice, ¿no? Jóvenes, y aquí pues tenemos más o menos ya también la explicación de esta alegoría de la caverna, ¿no? Dentro de la caverna, joven, lo que simboliza la caverna es justamente el mundo visible, el mundo sensible, jóvenes, la opinión, la doxa. Fuera de la caverna, obviamente, lo que hay, joven, es otra cosa, es el mundo de las ideas, es el mundo ya de las esencias eternas, es el mundo de la verdad, de la ciencia. Entonces, lo que hay que hacer es abandonar la caverna. Otra vez, filosofía de la trascendencia, jóvenes, o como a mí me gusta decirle, la filosofía de la liberación, porque estos esclavos deben liberarse. Y jóvenes, la liberación, dice Platón, viene a través del conocimiento. Es una filosofía de que somos esclavos de nuestra ignorancia, jóvenes, y debemos liberarnos a través del conocimiento, pero un conocimiento de las ideas que están fuera de este mundo. Eso ya no es tan adecuado en Platón, pero eso existe, ¿no? Jóvenes, y así encontramos pues esta primera parte, ¿no? Esta primera parte de la clase de Platón, donde hemos visto pues las principales ideas de este filósofo, ¿no? Vamos a borrar ahí. Vamos terminando, joven, con una lectura de Platón, y con ello ya vamos finalizando el pensamiento platónico, ¿no? Giovanni Reale, autor de un libro llamado La sabiduría antigua, habla de Platón, jóvenes. Nos dice, he aquí pues la nueva orilla alcanzada por Platón en su segunda navegación, el descubrimiento de la existencia de dos planos de ser, del ser fenoménico, que es sensible y físico, jóvenes, y del ser metafenoménico, que es metasensible y metafísico.
¿no? Entonces, en síntesis, dice, podemos decir que el núcleo teórico de la segunda navegación consiste en el paso del ser sensible al ser suprasensible y en la consiguiente introducción de una causa no física, es decir, metafísica, a fin de explicar precisamente el ser físico y liberarlo de las contradicciones en las cuales caería si fuera abandonado a sí mismo. Jóvenes, por último, pues es innegable, por lo tanto, que la segunda navegación platónica constituye una conquista que marca, en cierto sentido, la etapa más importante de la historia del pensamiento occidental. Joven, en resumen, lo que nos está diciendo Reale es que con Platón empieza la llamada metafísica, ¿no? Los primeros filósofos se centraron en estudiar el mundo físico nada más, el mundo natural, el mundo sensible, pero Platón va a crear o va a descubrir, joven, eso tendríamos que evaluarlo, una realidad nueva, ¿no? Nos está diciendo Platón de que por encima del ser sensible, del ser material, hay un mundo espiritual, hay un mundo metafísico, un mundo, jóvenes, que es el que tenemos que tener en cuenta para poder comprender nuestro mundo natural. Esta idea de la metafísica, este surgimiento de la metafísica occidental, jóvenes, va a llegar hasta la época de Nietzsche, donde Nietzsche va a intentar destruir ya el pensamiento metafísico. La influencia de Platón, joven, va a darse también en el cristianismo. Ya vamos a ver pues esas ideas más adelante. Listo, muchachos, entonces, por el momento, pues, hasta aquí sería la primera parte de la clase. Vamos viendo, pues, el tema de Aristóteles ya, ¿no? El tema de Aristóteles. Jóvenes, para poder ver el tema de Aristóteles vamos a ver también un video que nos permita, pues, comprender mejor el pensamiento aristotélico. Los dejo ahí, ¿ya? Listo, jóvenes. Hemos visto, pues, ese video, ¿no? Acerca de cómo un artista hace una estatua de hielo, ¿no? Jóvenes, me hubiera gustado buscar, pues, cómo un artista hace una estatua de mármol, ¿no? Que es el material que usaron los griegos, no encontré. Pero mira, más o menos, así como hemos usado un video para explicar el pensamiento de Platón, estoy usando este video justamente para explicarte de cierta manera también cómo piensa Aristóteles que se dan las cosas a la hora de hablar de por qué existen las cosas, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, que hay un bloque de hielo que inicialmente pues no tiene forma y poco a poco pues el artista comienza a sacar todo el excedente, y darle la forma de un cisne, ¿no? Un cisne de hielo, ¿no? Que queda muy bien, ¿no? Es un gran artista joven quien hace eso, pero justamente ahí viene lo que Aristóteles, creo, plasmó y vio en el arte de su época, cómo los artistas pues trabajaban en mármol y daban forma a ese mármol. Y joven, ese mármol también era una materia que estaba ahí y que recibía una forma a la hora de crear algo, ¿no? Y entonces yo creo que este modelado, pues, en lo que es en la famoso mármol, ¿no? Ver las estatuas de mármol, llevó pues al pensamiento de Aristóteles a plantear sus ideas ontológicas, ¿no? Porque Aristóteles va a decir, jóvenes, que las cosas pues tienen una esencia interna que les hace ser lo que son y que las cosas son individuales, ¿no? Que las cosas son las sustancias que están compuestas de una materia y de una forma, ¿no? La materia es de lo que está hecho algo, en este caso pues la materia sería el hielo, ¿no? Y la forma sería la forma de ganso, creo que era, ¿no? El animal que estaba siendo modelado. Jóvenes, entonces se habla de realismo en Aristóteles,
Porque para Aristóteles lo que existe son las cosas individuales, concretas, no como en Platón, que lo que existía eran las ideas. Y otro tema se habla de filosofía de la inmanencia porque estas cosas que existen tienen su esencia dentro de ellas mismas. La esencia no está fuera, ese es el nuevo cambio que Aristóteles genera. Vamos a explicar, joven, estas ideas en estos minutos que nos quedan, ¿ya? Pasemos ahora sí a la explicación, ¿no? Jóvenes, acá, mira. Lo primero, la crítica a Platón. Aristóteles dice, yo soy amigo de Platón, pero más amigo soy de la verdad. Y por lo tanto, para mí no existen ideas o formas que se encuentren separadas fuera de las cosas, en otro mundo. No hay el mundo de las ideas, no existe ese mundo. Mi maestro se ha equivocado. Y entonces, ¿qué mundo existe? El único mundo que existe es el mundo sensible, el mundo real, el mundo que estamos viendo, jóvenes, en este momento, ¿no? Que está acá. Ese es el mundo que existe. Y Aristóteles dice, pues, las cosas existen por sí mismas, ¿no? Las cosas existen por sí mismas y son las llamadas sustancias, ¿no? Y toda sustancia es un compuesto de materia y forma. Bueno, esto de la materia y forma es algo que voy a explicar, ¿no? En breve, ¿no? Vamos a explicar en breve. Entonces vamos borrando aquí. Pasemos a la siguiente diapositiva, ¿no? Listo, muchachos. Entonces, jóvenes, la teoría de Aristóteles es una teoría sencilla en realidad. Por ejemplo, él nos va a decir, si existe la silla, una silla de madera. Pongamos esos ejemplos, ¿ya? Si existe una silla de madera, pongamos acá el ejemplo para poder explicar esto de las sillas, ¿no? Una silla de madera. Jóvenes, esa silla de madera obviamente está compuesta de una materia. Jóvenes, en griego la materia se pronuncia ile, y la forma en griego se pronuncia morfé. Entonces viene el nombre de su teoría de Aristóteles, ilemorfismo. Y las cosas están compuestas de materia y forma, dice Aristóteles. Entonces, si hablamos de una silla de madera, jóvenes, obviamente la madera va a ser la materia de la que está hecha la silla. Y si hablamos de la forma de la silla, jóvenes, hablamos pues de que justamente la forma de una silla es ser una silla, ¿no? Bueno, entonces ahí encontramos estos dos conceptos, ¿no? Vamos aquí, podemos poner otro ejemplo, jóvenes. Si hablamos de un anillo de oro, jóvenes, la forma obviamente sería, si hablamos de la forma sería el anillo, pues, ¿no? La forma de un aro. Y joven, y si hablamos de la materia, hablamos del oro, pues, ¿no? Entonces, joven, Aristóteles decía eso, ¿no? Todas las cosas que existen están hechas de una materia, a partir de una materia, y dentro de ellas hay una forma, ¿no? Jóvenes, como acá, ¿no? Como vemos en el ejemplo, ¿no? Tenemos un bloque de mármol, que es la materia, donde se va a introducir una forma. Y poco a poco, jóvenes, por un procedimiento, un paso, pues, desde el bloque de mármol sin tallar hasta el bloque de mármol tallado. Ahí tenemos, jóvenes, pues, la principal explicación de Aristóteles de las cosas. Entonces, la explicación de Aristóteles se dice, jóvenes, se le ha llamado ilemorfista, porque explica las cosas a partir de su materia y de su forma. ¿Y qué nos dice? Las sustancias, que en griego se pronuncia usía, jóvenes, es el concepto más importante para Aristóteles, el concepto de las sustancias, y él dice, las sustancias, jóvenes, son independientes, existen por sí mismas y son compuestos de materia y forma, ¿no? Entonces ahí tenemos las llamadas ideas de Aristóteles. Acá tenemos un texto de Giovanni Reale, un comentador importante, jóvenes. También vimos el texto anterior, ¿no? La sabiduría antigua, que era también de Reale, jóvenes. Dice, así pues, el centro unificador de los significados del ser es la usía, la sustancia. La unidad de los diferentes significados del ser se deriva del hecho de que todos guardan relación con la sustancia. O sea, jóvenes, lo más importante de los diferentes significados del ser es que todos se relacionan con esto, con la sustancia. Es el concepto más importante de Aristóteles. En este sentido, podemos decir que la ontología aristotélica es básicamente una usiología, un estudio de la usía, ¿no? Las precisiones efectuadas deben poner en guardia al lector e interpretar la célebre fórmula ser en cuanto ser, ¿no? De manera adecuada, jóvenes, ¿no? Aristóteles dice, ¿no? La filosofía es el estudio de los principios
y causas del ser en cuanto ser, ¿no? Joven, ¿qué significa esa fórmula? Dice que no puede significar que un ente generalísimo, abstracto, uniforme, unívoco, o sea, un Dios, como muchos creen, sino que expresa, jóvenes, que la multiplicidad misma de los significados del ser y la relación que los une formalmente, haciendo así que cada uno de ellos sea ser. Por ello, el ser en cuanto ser significaría la sustancia, mira, ¿no? Y todo lo que se refiere a sus diferentes maneras de ella, ¿no? Los predecesores de Aristóteles, dice, habían dado la cuestión, jóvenes, de la sustancia soluciones totalmente antiéticas. Algunos consideraban que la materia sensible era la única sustancia. A su vez, Platón había señalado a los seres suprasensibles como la verdadera sustancia. Bueno, y entonces, en Aristóteles, las verdaderas cosas, la realidad, el ser, son las sustancias, las usías. Y estas sustancias, ya sabemos, están compuestas de materia y forma. La forma está dentro de ellas. Entonces, esa es la explicación que Platón opone al pensamiento platónico, ¿no? Esa es la explicación que Aristóteles desarrolla para cuestionar el pensamiento platónico. Joven, ahora, el mundo cambiante, ¿no? En nuestro mundo hay cambio, en nuestro mundo se generan cambios. Entonces, Platón y Aristóteles, joven, elaboran pues cada uno conceptos acerca del cambio. Platón decía que el cambio era producto de la imperfección de los seres, ¿no? Sensibles. Aristóteles opta por explicar el cambio de otra manera. Para explicar el cambio, jóvenes, Aristóteles habla de dos conceptos. Habla del concepto potencia y habla del concepto forma, ¿no? ¿Qué es la potencia? Él dice, es lo que puede llegar a ser algo. Bueno, ahí tenemos pues la definición de potencia, ¿no? La potencia es lo que puede llegar a ser algo. Ahora, ¿qué es el acto? El acto es lo que ya es algo. Ahora, jóvenes, estos dos conceptos son importantes, ¿no? La potencia es lo que puede llegar a ser algo, ¿no? Y el acto es lo que ya es algo, ¿no? Entonces, por eso yo a veces, jóvenes, para ahorrarme estas explicaciones un poco difíciles, digo, para no repetir, que la potencia es la posibilidad de ser. Y el acto es la realidad de ser, jóvenes, que son totalmente diferentes, ¿no? La realidad de ser. ¿No? Jóvenes, entonces, lo interesante de esto, jóvenes, es que para Aristóteles, todos nosotros, ahorita, en este momento, somos algo en potencia y somos algo en acto al mismo tiempo. O sea, eso es lo novedoso, mira. Esta bellota, este huevo que está aquí, jóvenes, son algo en potencia y algo en acto, dice, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es lo que esta bellota es en potencia? ¿No? Podríamos decirlo de frente ya mejor, ¿no? Esta es una bellota en acto. Bueno, es una bellota en acto porque ya es una bellota, pero es un árbol en potencia. Es un árbol, un roble iba a decir, en potencia. ¿Mm? ¿Mm? ¿Por qué es un árbol en potencia, jóvenes, no? Porque todavía no lo es, pero podría llegar a serlo, porque dentro de esta bellota está la posibilidad de ser un árbol, jóvenes. Entonces, lo que Aristóteles nos va a decir es que dentro de cada objeto existe la posibilidad de llegar a ser ciertas cosas. Y hay posibilidades que no están dadas. Entonces, en todas las cosas hay posibilidades que tienen que desarrollarse. Y si esas posibilidades se desarrollan, jóvenes cambian y se produce el proceso de cambio, ¿no? Entonces, esta bellota, si la sembramos y dejamos que el tiempo pase, jóvenes, con el tiempo va a crecer y este proceso de desarrollo que le podríamos llamar es el proceso de cambio también, ¿no? Va a ser posible pues que surge el árbol, ¿no? Entonces, cuando ya surge el árbol, jóvenes, vamos a tener que decir que esta bellota pues ya no es, ya dejó de ser un árbol en potencia, ahora es un árbol en acto, ¿no? Es un árbol en acto. Es lo que ya es ese árbol, jóvenes. Es un árbol en acto. Jóvenes, y aquí aparece otra vez esa posibilidad que te decía hace un rato, ¿no? Las cosas pueden ser un árbol en acto, pero también puede ser algo en potencia. Este árbol en acto puede ser, no sé, madera en potencia. Es madera en potencia.
¿Por qué es madera en potencia? Porque podría llegar a ser madera si viene, pues, unos jóvenes, madereros, cortan el árbol, serruchan todos, hacen la madera y listo. Entonces es madera en potencia, ¿no? Pueden otra vez, acto y potencia. Entonces, ¿qué es el cambio? Es ahí donde ya viene la definición, ¿no? El cambio es el paso, dice, ¿no? Y esos jóvenes, hay dos definiciones que te voy a dar. El cambio, la primera definición es la que utiliza Aristóteles, es la actualización de la potencia, dice. Es la actualización de la potencia, es lo que, actualizar lo que está en potencia. O el cambio es el paso de la potencia al acto. Esa es otra manera de definirlo. Pues entonces ahí tenemos algunas ideas. Y de la misma manera pasa pues con el huevo y la gallina, ¿no? El huevo ya sería, es un huevo en acto, porque es lo que ya es. Pongámoslo aquí, es un huevo en acto. Que ya es un huevo. Bueno, pero este huevo en acto, pues puede ser un pollo o una gallina en potencia, ¿no? Es una gallina en potencia, porque es lo que puede llegar a ser. Ahora, si se produce el cambio, joven, si se produce pues el desarrollo, este huevo que era una gallina en potencia se convierte en una gallina en acto. Y ya sabemos que esta gallina en acto puede ser un caldo de gallina, puede ser un pollo frito, no sé, joven, ya podemos pensar varias opciones. Listo, entonces, jóvenes, ustedes son preuniversitarios en acto o en potencia. Pensémoslo, ¿no? Si soy preuniversitario, ya soy preuniversitario. Soy preuniversitario en acto. Ahora, si yo te digo, tú eres universitario, pero que todavía no ingreso, pero podrías ingresarse o no, podría darse la posibilidad. Entonces, eres universitario en potencia, ¿no? Entonces pensemos, somos jóvenes en acto, porque ya son jóvenes todos ustedes, pero podrían ser viejos en potencia. ¿Por qué? Porque todavía no envejecen, pero podrían llegar a la vejez. Jóvenes y así. De esta manera, Aristóteles comenzó a explicar todos los procedimientos, los procesos de cambio, ¿no? Esos son los dos conceptos que él va a usar, que son interesantes y que, bueno, a veces actualmente se usan también. Cerramos ahí, jóvenes. Vayamos ahí a leer el texto de Mosterín. Dice, la palabra dinamis, potencia, significa en griego fuerza o poder hacer algo. Pero Aristóteles la usa para designar la capacidad pasiva de posiblemente llegar a ser algo. Lo que le interesa subrayar es que no toda cosa puede llegar a ser cualquier otra. Un perro pequeño puede crecer y llegar a ser un perro grande, pero es imposible que llegue a ser un ruiseñor. Por eso, el cachorro de perro lobo es un perrazo en potencia, pero no es un ruiseñor en potencia. En terminología aristotélica, a la potencia, en griego dinamis, joven, eso es importante, ¿no? Se opone el acto, que es la energía, que es la realidad actual, la actividad presente. Así, el cachorro que era solo un perrazo en potencia, si todo va bien, acaba siendo un perrazo en acto, ¿no? Lo que ya es. El acto es realidad, es actualidad y también actividad. La visión es el acto del ojo, la lectura es el acto de la capacidad de leer, ¿no? Listo, muchachos, ahí tenemos más o menos un texto pues que nos ayuda a profundizar un poco en el tema de la potencia, la dinamis y la energía, ¿no? Que son los conceptos pues potencia y acto ya traducidos al griego, ¿no? Ahora sí, muchachos, vamos a ver pues la última teoría de Aristóteles ontológica, que él habla pues de la teoría de las cuatro causas. Jóvenes, en las cuatro causas pues encontramos las llamadas causas material y causa formal, ¿no? Ahí tenemos, jóvenes, pues los principales elementos. ¿Qué son las cuatro causas? Vamos, las cuatro causas, jóvenes, son justamente lo que Aristóteles va a plantearnos, ¿no? Va a plantearnos. Vamos a ver aquí, jóvenes, ¿no? Vamos a explicar esto, a ver con calma. Jóvenes, Aristóteles va a decir que al inicio de su reflexión filosófica él descubrió dos causas, ¿no? El hilemorfismo, las causas materiales de las cosas y las causas formales. Por ejemplo, acá tenemos un templo, él decía, un templo debe tener causas materiales, es decir, todas las cosas a partir de lo cual ese hecho ha sido realizado, ha sido construido, ¿no? Los materiales de construcción, sería la causa material. Y la causa formal, que es justamente, jóvenes, ¿no? La causa formal, que es justamente
la esencia de las cosas. ¿Por qué el templo es un templo? ¿Por qué es un templo con estas características? Justamente, jóvenes, esta es la perspectiva estática, ¿no?, de las cosas. La perspectiva estática, pongámosle ahí. La perspectiva estática. Jóvenes, y por otro lado tenemos también la llamada, pues, perspectiva, jóvenes, dinámica, ¿no? Lo que Aristóteles se da cuenta, jóvenes, es que no solo las cosas se realizan a partir de causa y de materia y forma, sino que es necesario, por ejemplo, que los materiales que están apiñados ahí se organicen, reciban la forma del templo. Entonces, esos materiales no se van a ordenar solos, necesitan que alguien los ordene. Y es ahí donde aparecen los obreros, el ingeniero, el maestro de obra, el arquitecto, no sé, la gente que va a hacer posible que ese templo sea construido. Entonces, Aristóteles dice, estos elementos que hacen posible que surjan las cosas, ¿cómo se les llama? Y es ahí donde plantea la idea de las causas eficientes, joven. A esta perspectiva se le llama la perspectiva dinámica. Perspectiva dinámica. Jóvenes, entonces, todo objeto necesita una materia y una forma, pero también todo objeto necesita una causa eficiente. ¿Cómo define Aristóteles a la causa eficiente? Lo define de la mejor manera, jóvenes. Le llama la que inicia el movimiento. Joven, eso no nos dice nada, ¿no? La causa eficiente es la que inicia el movimiento. Pero, joven, si recuerdas que para Aristóteles el movimiento es el paso de la potencia al acto, lo que nos está diciendo Aristóteles es que la causa eficiente es la que hace posible el paso de las cosas que están en potencia al acto. En este caso, en ese bloque de mármol, en esos elementos materiales, había un templo en potencia. Y lo que están haciendo los obreros es que ese templo en potencia se convierta en un templo en acto, ¿no? Y jóvenes, por último, dice la causa final ya, ¿no? La causa final de las cosas. En todas las cosas hay una causa final. ¿Y la causa final cuál es, joven? No el fin, el término, sino el fin, el objeto, el objetivo, la meta a lograr. Entonces, ¿para qué se construye un templo? Para la adoración de los dioses. Esa es su razón de ser, esa es su causa final, jóvenes. Jóvenes, entonces estos conceptos, jóvenes, Aristóteles los piensa muy bien. Entonces él termina diciendo que toda sustancia, en el fondo, tiene 4 causas y señala estas 4 causas como las causas fundamentales de todas las cosas. La explicación de Aristóteles, jóvenes, ha quedado pues latente en el pensamiento pues de todos, ¿no? Y jóvenes, vamos a ver por último ya la antropología, ¿no? La antropología de Aristóteles. En su antropología, jóvenes, Aristóteles plantea pues que el hombre es un zoón logicón, un zoón politicón, jóvenes, ¿no? Un animal racional y un animal político, ese es el nombre que se les da. Jóvenes, el carácter de animal racional, ¿no?, es interesante porque Aristóteles era un biólogo, le gustaba clasificar los seres, y él clasificó a los seres vivos en 3, ¿no? Las plantas, de las cuales decía, pues, son aquellos seres vivos que tienen alma vegetativa. Esta alma vegetativa facilita, pues, hace posible la nutrición, la reproducción, pero las plantas tienen un impedimento, ¿no? No tienen movimiento. Luego, dice Aristóteles, tenemos las bestias, ¿no? Cuando habla de bestias, joven, habla pues de los seres salvajes, ¿no? Ellos dicen, alma vegetativa tienen y alma sensitiva, ya tienen 2. Ahora, el alma sensitiva, ¿qué les da, jóvenes? Les da la capacidad de movimiento, sensación, placer y dolor, ¿no? Y luego tenemos al hombre, joven, ¿no? Los hombres que tienen alma racional, alma sensitiva y alma, pues, vegetativa, ¿no? Entonces ahí tenemos la propuesta. Ahora, ¿qué es lo que nos diferencia a los demás seres vivos? El alma racional, ¿no? El alma racional, el logos, que se traduce por razón, aunque algunos estudiosos declaran que el lenguaje sería una mejor traducción, jóvenes, ¿no? Entonces, el hombre animal racional sería un animal con lenguaje, un animal que habla, un animal que puede, pues, a través del sonido comunicarse con otros seres, que puede dialogar, que puede vivir en comunión gracias a la comunicación, jóvenes. Entonces, es de ahí donde podemos derivar, pues, el pensamiento político de Aristóteles.
el hombre es un animal político en tanto vive en una sociedad con otros seres humanos, se comunica con otros seres humanos, se organiza, y en esa comunidad joven surgen ciertos principios, ciertos valores, ciertos códigos que se van desarrollando. Entonces, Aristóteles dice que todo hombre es un animal social, un animal político, un animal que vive en una ciudad. Y es extraño encontrar un hombre individual, dice, un hombre individual, me gusta esta metáfora que Aristóteles usa, es como una pieza ese fuera del tablero, ¿no? Una pieza de ajedrez fuera del tablero, jóvenes. Dentro del tablero una pieza de ajedrez tiene mucho valor, pero fuera no. Lo mismo pasa con el hombre. Dentro de la ciudad el hombre es pues todopoderoso. Fuera de la ciudad, jóvenes, es raro encontrar un hombre. Y si encontramos un hombre fuera de la ciudad, o es un dios, dice, o es una bestia. No queda de otra. Listo, muchachos. Con esto pues hemos ido llegando ya al final del pensamiento aristotélico. Vamos a ver una síntesis, un texto que sintetiza su pensamiento. Dice, en términos generales, la opinión de Aristóteles consiste en que si bien a primera vista el mundo parece estar en movimiento constante y no ofrece verdades fijas, únicas, que pueden ser objeto de pensamiento científico, sin embargo, el filósofo puede, por un proceso mental, analizar ese fluir continuo y descubrir que por debajo de él existen ciertos principios y elementos básicos que no cambian. No son una serie de sustancias que existan aparte del mundo sensible, pero existen y pueden ser pensados independientemente. No cambian ni suministran objetos de la verdadera filosofía. Al preguntarnos cuáles son estos principios, debemos recordar el postulado inicial del sentido común formulado por Aristóteles, a saber que solo los objetos sensibles individuales existen separadamente. Es decir, jóvenes, los hombres, los caballos, ¿no? Las cosas, ¿no? Las sustancias, como te decíamos, ¿no? Jóvenes, con esto pues hemos llegado ya al final del pensamiento platónico e aristotélico el día de hoy. Recordar que en Platón, jóvenes, su filosofía se llama idealismo objetivo, se habla de una filosofía de la trascendencia, ir más allá del mundo de las ideas, el ser, la esencia de las cosas se halla en la idea que está trascendente a nuestro mundo, eso es lo principal de su teoría de las ideas, mientras que en Aristóteles, joven, lo principal es su realismo, ¿no? La propuesta inmanente de que las esencias están dentro de las usías, dentro de las sustancias, compuestas por materia y forma, ¿no? ¿No? La teoría de las cuatro causas, la teoría de la sustancia. Listo, muchachos, hemos llegado al final de esta clase, espero pues haya sido de tu agrado, y nos estaremos viendo en una próxima oportunidad, ¿no? Continuamos con nuestra clase, jóvenes, en esta oportunidad resolviendo pues la práctica dirigida de la presente semana, ¿no? Periodo ontológico, Platón y Aristóteles. Veamos la primera pregunta. Listo, jóvenes. Miren, dice, según Heráclito, todo fluye y deviene y se mantiene en armonía por la unidad y lucha de los contrarios. Ese es el planteamiento de Heráclito acerca del cambio, ¿no? El cambio es producto del paso de un contrario a otro. Sin embargo, la pregunta se refiere a Aristóteles, nos dice, ¿no? ¿Cuál sería la teoría de Aristóteles al respecto? Y nosotros conocemos, pues, que la teoría de Aristóteles al respecto es que el movimiento es producto, pues, de lo que llamamos la teoría del acto y la potencia, ¿no? La potencia y el acto, ¿no? Una de las maneras por las que Aristóteles define el movimiento es como transformación o devenir. Y esto es posible gracias a lo que yo te decía en la clase teórica, ¿no? La actualización de la potencia, que es lo que es el movimiento, o el paso de la potencia al acto, ¿no? Como tenemos aquí en la clave. Entonces la clave sería, jóvenes, la alternativa D, ¿no? Y con ello habríamos resuelto pues nuestra primera pregunta, jóvenes, de esta práctica dirigida. Pasemos a la pregunta número 2, jóvenes, ¿no? Listo, jóvenes. Dice, la filosofía de Platón señala que lo real es cognoscible a través del recuerdo de experiencias pasadas que ha tenido el alma en otras vidas. Por consiguiente, si somos partidarios de tal teoría nociológica, tendremos que admitir que, jóvenes, entonces, las experiencias pasadas y que el alma ha tenido otras vidas, ¿no? Entonces, si aceptamos pues toda esta teoría de Platón, esto pertenece, jóvenes, a la teoría de la reminiscencia, la pregunta, ¿no? Estaríamos entrando ya, pues, jóvenes, a la idea de que el alma, pues, perdura más allá de una vida, ¿no? De que el alma, pues, existe, jóvenes, más allá de diversos cuerpos, ¿no? Entonces, ahí la clave sería que el alma perdura más allá de una vida,
que solo existe una única realidad y que lo real es captado por los sentidos o que es imposible el conocimiento del ser, jóvenes, son distractores pues que no pueden pues ser avalados como clave, ¿no? Entonces la clave de la alternativa sería nuestra clave A. El alma perdura más allá de una vida. Entonces la teoría de la reminiscencia, jóvenes, se basa en un fundamento antropológico, en el espiritualismo como fundamento antropológico, en la idea de que el alma es inmortal. Solo un alma inmortal que pasa por varios cuerpos, por varias vidas, puede pues generar esta idea de que el conocimiento es una reminiscencia, un recuerdo. Listo, muchachos, pasemos a la pregunta número 3. La pregunta número 3, jóvenes. Jóvenes, leyendo pues la pregunta, dice: María, una estudiante de física, después de haber leído el mito de la caverna de Platón, considera que en esta época ya no tendría sentido tal relato, pues toda idea que se aproxime a la verdad tiene que ser fundamentada. Un mito, pues, es una expresión del saber, jóvenes, pero que no tiene fundamentos, pues, ¿no? Entonces, lo que está cuestionando María es, al cuestionar el mito, es la teoría platónica en el fondo, ¿no? Porque lo que nos está diciendo es que la teoría platónica no tiene un fundamento, ¿no? ¿Cómo probamos que el mundo de las ideas existe, ¿no? Eso es lo que nos está diciendo María. Y entonces, jóvenes, por eso María estaría en contra de que el esclavo llegue a ser filósofo, del mundo de las cosas o copias, de la visión dualista del mundo, o del movimiento y cambio de la naturaleza. Jóvenes, María estaría en contra de la visión dualista del mundo, ¿no? La clave ahí sería, jóvenes, la C, alternativa C. Jóvenes, ¿no? Ahí tenemos el tema, ¿no? Acá tendríamos que cambiar el tema, muchachos, podríamos ponerle ahí, ¿no? El tema obviamente no va a ser, jóvenes, pues, el pensamiento aristotélico, ¿no? Acá habría que hacer una modificación. Podemos decir que el tema de esta clase, jóvenes, es, pues, ¿no? Obviamente, jóvenes, podemos decir el mito de la caverna. El mito de la caverna. Ese sería el tema en Platón. Jóvenes, y ahora sí, pues, la clave sería la C, ¿no? Se está oponiendo, pues, al pensamiento platónico. Listo, muchachos. Entonces ahí tenemos el tema. Vamos borrando acá. Pasemos a la siguiente parte de la clase. Pregunta 4, jóvenes. Listo, jóvenes. Aquí entramos ya a la teoría de las 4 causas de Aristóteles, ¿no? Recordemos que hay 4 causas en Aristóteles: causa material, formal, final y eficiente, como están ahí. ¿A cuál hace referencia, jóvenes, en el texto, no? Una forma de explicar las sustancias a través de la tendencia a la realización de su esencia. Es el hecho de que todas las cosas tienden hacia una meta, hacia un fin que deben cumplir. Jóvenes, y ahí está ya la respuesta, pues, ¿no? Si todas las cosas tienden hacia un fin, encontramos ahí que la causa a la que está haciéndose referencia en este texto es a la causa, pues, final, ¿no? La clave sería la A, alternativa A. Vamos, jóvenes, avanzando en nuestro solucionario, ¿no? Eso sería la teoría de las 4 causas de Aristóteles, y la causa a la que se está haciendo referencia en este caso sería la causa final, jóvenes. Pasemos a la siguiente, jóvenes, ¿no? También es una pregunta sobre Aristóteles, pero esta vez es un texto, ¿no? Es un texto, jóvenes, ¿no? Dice, a ver, el acto es, respecto a un objeto, el estado opuesto a la potencia. O sea, el acto y la potencia son estados opuestos. Decimos, por ejemplo, que el Hermes está en potencia en la madera, que la mitad de la línea está en potencia en la línea entera, porque podría sacarse de ella. Jóvenes, creo que el texto es claro, ¿no? Es corto y breve, ¿no? Primero, acto y potencia son cosas distintas. Y lo segundo es que al decir que el Hermes está en potencia en la madera, es como esta escultura que se ha hecho en una madera, ¿no? Donde hay un niño postrado o una persona postrada, ¿no? Acá ya no estaría en potencia, que estaría en acto, ¿no? Pero si tenemos una madera, un tronco, donde no hay ninguna figura, podríamos decir que en ese tronco hay una figura en potencia. O la mitad de la línea está en potencia en la línea completa, dicen, ¿no? Porque podría extraerse de ella.
Pues son ejemplos sencillos. Creo que a partir de este texto pequeño podríamos ya resolver las preguntas, ¿no? Pregunta 5 dice, indica el enunciado que sea compatible o que se deduzca del texto. El acto es antes que la potencia. Habría que reflexionar eso. Cualquier cosa posee cualquier potencia. La potencia es contraria al acto. O el acto es lo que todavía no es. A ver, el acto es antes que la potencia, jóvenes. Jóvenes, el acto es superior a la potencia, pero el acto es posterior, temporalmente hablando, jóvenes, a la potencia. Entonces, la alternativa A no podría ser la clave, ¿no? La alternativa A quedaría descartada, no sería. Ahora, cualquier cosa posee cualquier potencia. No, jóvenes, no es que una piedra pueda producir un árbol, no es que, no sé, cualquier cosa salga de cualquier cosa, ¿no? Cada cosa tiene sus propias potencias. ¿El acto es lo que todavía no es? No, al contrario, el acto es lo que ya es. Aquí se estaría definiendo la potencia. La potencia es contraria al acto, esa sería la clave, jóvenes. Esa sería pues la clave, ¿no? Entonces ahí tenemos el análisis de las alternativas. Y ahora sí, pues jóvenes, vayamos viendo, ¿no? ¿Cuál era el tema que estábamos abordando aquí, jóvenes? El tema era el movimiento según Aristóteles. Y bueno, la teoría del acto y la potencia, ¿no? Veíamos las semillas y cómo luego surge el árbol, joven, ¿no? Obviamente, potencia y acto son conceptos contrarios, ¿no? Contrarios. Sigamos, pregunta 6. Teniendo en cuenta las categorías del acto y la potencia, señala el caso que lo ejemplifique. ¿Un lector es potencialmente un analfabeto? Joven, si es un lector ya no es potencialmente un analfabeto, ¿no? El roble es una bellota en potencia. Un roble es una bellota en potencia. Es al revés, joven. Una bellota es un roble en potencia, no como está ahí dado, ¿no? Entonces vamos marcando las que no son, joven. Esto no sería, esto tampoco. Un embrión es la actualidad de un humano. Un embrión todavía, jóvenes, ¿no? Entonces ahí. Un bloque de mármol es potencialmente una estatua de mujer, sí, y es potencialmente una estatua de cualquier cosa, jóvenes. Como veíamos en el video del hielo, ¿no? Entonces, ahí, jóvenes, la clave sería la D, ¿no? La pregunta es sobre el movimiento, ahí tenemos un bloque de mármol, obviamente de ese bloque de mármol se puede extraer, pues, una obra de arte, ¿no? Listo, jóvenes, la clave la D. Pregunta 6, vamos avanzando ya, muchachos, con nuestras preguntas. Tenemos la pregunta 7 y 8. Jóvenes, este es un texto un poco extenso, pero lo vamos a leer con calma y vamos a resolver, ¿no? Dice, joven, recordemos que los escritos de Platón son diálogos, son como obras de teatro, donde un personaje habla, luego el otro habla, y entonces tú tienes que entender no la idea en general de lo del texto, sino la conversación, cómo está yendo la conversación, y eso es lo que hay que hacer ahorita. La idea o forma, ¿acaso es siempre igual en sí misma, o unas veces de una manera y las otras de otra? Lo igual en sí, lo bello en sí, lo que cada cosa es realmente, la forma, ¿admite alguna vez cambio? ¿O lo que es único en sí mismo se mantiene idéntico y de ningún modo acepta variación alguna? Joder, mira lo que está preguntando Sócrates, ¿no? O sea, ¿las ideas cambian o no cambian? Y él está diciendo que no cambian, que permanecen siempre idénticas, ¿no? Entonces Cebes le responde, es necesario que se mantenga idéntico y en las mismas condiciones. Sócrates sigue, ¿qué pasa con la multitud de cosas bellas, como por ejemplo las personas o los caballos o los vestidos y cualquier otro género de cosas semejantes? ¿Acaso se mantienen idénticas o de ningún modo idénticas? Cebes responde, así son estas cosas, jamás se presentan de igual modo. Joven, entonces mira, aquí en este primer texto, en esta primera columna, encontramos ya dos ideas. Cuando habla de las ideas permanecen idénticas a sí mismas, pero cuando habla de las cosas, no permanecen idénticas. Entonces Sócrates va a seguir diciendo, no es cierto que estas cosas puedes tocarlas, verlas, captarlas con los demás sentidos, mientras que las entidades que se mantienen idénticas no es posible captarlas jamás con ningún otro medio, sino con la razón. O sea, jóvenes, las cosas cambiantes, las cosas variables, sí las vemos con los sentidos. En cambio, las formas, las ideas, solo las captas con la razón. El texto va por ahí. Y Cebes dice, por completo, dices verdad. Sócrates, admitiremos entonces, quieres, dos clases de entidades, la una visible y la otra invisible. Admitámoslo también. Y la invisible se mantiene siempre idéntica, es decir, las ideas, joven, en tanto que la visible, es decir, las cosas, jamás se mantiene de la misma manera. También esto lo admitiremos, dice Cebes, ¿no? Quien solo repite y aclara lo que Sócrates va planteando.
Ahora, entonces el texto habla pues de la diferencia entre las cosas y las ideas, de cómo las ideas permanecen idénticas a sí mismas, las cosas no, y de cómo las ideas solo se captan por la razón, jóvenes, y en cambio, pues, las cosas solo se captan a través de los sentidos, por eso se les llama visibles o invisibles, ¿no? Listo, jóvenes, entonces, una característica fundamental de la forma es el ser. El texto nos diría, jóvenes, que son idénticas en sí mismas, es decir, la clave sería la A, ¿no? La clave sería la A. Jóvenes, eso está en el texto, ¿no? Las ideas son idénticas a sí mismas, no habría mayor fundamentación. Veamos la siguiente. La realidad que diseña Platón muestra que existen entidades en que todas presentan siempre la misma condición, siempre perfectas, bellas e iguales en sí mismas, invisibles e idénticas, así como otras visibles y cambiantes, perfectas e iguales a las cuales vemos y tocamos. Jóvenes, como vemos, pues la pregunta habla sobre la teoría de las ideas de Platón. Platón concibe una realidad existente en entidades perfectas e imperfectas. Las perfectas son invisibles e idénticas, mientras que las imperfectas son visibles y cambiantes. O en la clave en este caso sería la C, ¿no? Hay entidades invisibles e idénticas, así como otras que son visibles y cambiantes, ¿no? Ahí tenemos la dualidad del pensamiento platónico, jóvenes. Vayamos avanzando, jóvenes, hacia la siguiente pregunta. Dice, para Platón, la realidad esencial se encuentra en el conjunto de formas, mientras que para Aristóteles en la existencia inteligible. Bueno, recordemos que para Aristóteles no hay esa idea de otro mundo, ¿no? La actividad de la mente menos, el mundo supralunar, ¿no? ¿No? La realidad de las cosas, joven, el ser de las cosas son las cosas mismas, dice Aristóteles, ¿no? Entonces, ahí la clave está bien, ¿no? La clave es justamente las sustancias individuales, ¿no? Es ahí donde encuentra el ser de las cosas Aristóteles. Pongámosle aquí la teoría de la sustancia de Aristóteles. La clave la D. Jóvenes, así vamos avanzando. Pasemos a la pregunta número 10, ¿no? Pregunta número 10. Listo, muchachos. Entonces, empezamos. Dice, a decir de Aristóteles, el ser es, pero puede decirse de muchas maneras. Por ejemplo, puede decirse como cualidad, por ejemplo, azul o caliente, o como sustancia, por ejemplo, mesa, fuego. Sin embargo, Aristóteles reconoce la sustancia al ser superior a la cualidad, como al ser por excelencia, ya que, jóvenes, si yo digo una mesa azul, el hecho de ser una mesa es la sustancia, el hecho de ser azul es una cualidad. Obviamente, ¿qué es más importante, la cualidad o la sustancia? ¿La mesa o el color azul? Obviamente la mesa. ¿Por qué la mesa? Porque la mesa existe independientemente del color azul. En cambio, el color azul depende de la mesa por ser una cualidad de ella. Si yo digo, jóvenes, la tiza blanca, igual, ¿no? ¿Quién depende de quién? La blancura depende de la tiza. Y la tiza existe por sí misma, es un objeto separado. Entonces, lo que nos va a decir Aristóteles, joven, es que en el mundo existen sustancias, que son los objetos que existen por sí mismos. Entonces, aquí la clave va a ser esta, ¿no? La sustancia no depende de otra cosa para ser, mientras que la cualidad sí depende de otra cosa. La cualidad depende de los objetos, de las sustancias. Tenemos ahí la clave 10, ¿no? La pregunta 10, la clavidad. Listo, muchachos, vayamos avanzando ahí. Nuestro tema era la teoría de la sustancia de Aristóteles. Tenemos hoy otro texto, jóvenes, para ir terminando ya. Dice, ese énfasis puesto sobre la interconexión de número y mundo sensorial, tal como aparece por primera vez en la doctrina de Pitágoras, pudo haber sido el origen de la explicación matemática del mundo físico en la línea de la teoría moderna. Pero Platón interrumpió ese desarrollo abandonando la creencia en que la armonía cósmica pudiese revelarse a través del contacto con el mundo sensible. La teoría platónica de las ideas dio lugar a la creencia de que el cosmos puede ser aprendido por las matemáticas puras, siendo solo oscurecido por el contacto puro con la materia y los fenómenos empíricos. Bueno, lo que nos está diciendo el texto es que en la teoría pitagórica había la idea de que se podía conocer a través de los números el mundo sensorial, ¿no? El mundo de las cosas, pero que Platón dice con Platón va a aparecer otra idea, ¿no? De que la explicación matemática no habla sobre las cosas, sino habla sobre los modelos eternos, ¿no? O sea, que entonces la matemática no debe versar sobre lo sensible, sino que
La matemática podría versar sobre el tema de las ideas, ¿no? Sobre de qué manera ¿no? Las matemáticas pueden ayudarnos a comprender el mundo, pero no el mundo, jóvenes, sensible, sino el mundo modelado, pues, ¿no? Y a partir de ahí, jóvenes, ya sale, pues, ¿no? Listo, entonces dice, indique el enunciado que concuerde con el texto. El mundo físico está compuesto de números, no sería. Platón, jóvenes, dice, sería la clave. ¿Qué, jóvenes? Porque el mundo físico no está compuesto por números. Platón tuvo las mismas intenciones que Pitágoras, falso. Las matemáticas o números son intrínsecas a las cosas, falso. Pitágoras buscó comprender el mundo a través de las matemáticas, sí, jóvenes. Esa sería la clave, ¿no? Entonces vamos a... La influencia pitagórica y platónica, jóvenes, es el tema. La clave D, ¿no? Pitágoras buscó comprender el mundo a través de las matemáticas. Esa sería la clave D. La pregunta 11, jóvenes. La pregunta 12 dice, según el texto, ¿qué se entiende al afirmar la interrupción de Platón? Jóvenes, se entiende obviamente, pues seguir con el intento de comprender cabalmente el mundo físico, no. La negación de las matemáticas como un conocimiento fiable, no. Considerar las matemáticas como una obstrucción para la comprensión del mundo, no. Abandonar el proyecto de comprender el mundo sensorial con las matemáticas, esa va a ser la clave, jóvenes. Platón va a decir que no podemos aprender el mundo de los sentidos, de las matemáticas, joven, usando las matemáticas. ¿Por qué? Porque este mundo está cambiando. Entonces, solo se pueden conocer aquellas cosas que no cambian, ¿no? Oye, si ahí tenemos pues la clave D, la alternativa D, es lo que el texto nos está diciendo. Que con Platón se acabó esa idea de conocer el mundo sensible a través de las matemáticas. Y jóvenes, por último, la idea de Warburton, ¿no? El texto de Warburton, pregunta 13 y 14. Aristóteles pensaba que los seres humanos tenían una función o actividad característica, un ergón. En otras palabras, lo mismo que se reconoce a los carpinteros por la actividad de que los caracteriza, hacer objetos de madera. El conjunto de los seres humanos tiene una actividad distintiva que nos hace ser lo que somos. Entonces, como lo que se está buscando justamente es esta actividad distintiva. ¿Cuál es esa actividad que nos diferencia de los demás seres y que solo tenemos nosotros, los seres humanos? La palabra función hace pensar que los seres humanos estuvieron concebidos para un determinado propósito, pero esa no es la concepción que propugna Aristóteles. No está negando la existencia de una deidad sabia que sea responsable de haber creado la especie, sino más bien dirigiendo nuestra atención hacia las facultades que poseemos y que nos han hecho ser lo que somos, ¿no? ¿No? Jóvenes, entonces ahí tenemos tema el texto. En lugar de otra cosa, el ergón humano no puede consistir en el desarrollo físico, pues también lo comparten las plantas. El desarrollo físico no diferencia a un ser humano de un geranio. Tampoco puede tratarse de la capacidad para percibir, puesto que también lo tienen otros animales. Por ejemplo, los caballos. El ergón de los seres humanos es la actividad racional. Este es el elemento central de nuestra vida en cuanto a seres humanos. Joven, todo el texto pues explica el tema de por qué el hombre es un animal racional, ¿no? Por qué la razón es lo que es propio del ser humano. Es lo único que tienen los hombres y no tienen los demás animales. Entonces, es su definición clásica, ¿no? Por último, muchachos, ya partiendo de esta pregunta anterior, Aristóteles distingue y clasifica a los seres a partir de, obviamente, jóvenes, sus rasgos distintivos, esa sería la clave, como dice el texto, su propia singularidad, sus diversas actividades, su actividad o función propia. Jóvenes, me estoy confundiendo ahí. Su actividad o función propia va a ser la clave. Sí, la clave va a ser la D. No, su ergón le llamaría ahí la traducción. Y por último, jóvenes, la pregunta 14, ¿no? De acuerdo con la lectura, la actividad que caracteriza al ser humano como tal es el pensamiento, pues la actividad racional, jóvenes. O sea, a partir de ahí tenemos la clave que es la D. La D. Listo, muchachos, hemos llegado pues al final de nuestro solucionario del día de hoy, ¿no? Nos estaremos viendo la próxima clase. Espero pues haber sido de ayuda para este solucionario. Listo, muchachos, nos estamos viendo. Cuídense.